esa postura respecto al patrimonio como atributo de la persona, toman las teorías clásicas o la teoría clásica acerca de la naturaleza jurídica del patrimonio, que la entendía como atributo. Entonces lo ubicaba al patrimonio más cercano al elemento sujeto, ¿sí? Y no al objeto. Nosotros hoy... Hola. Sí. Hola. Nosotras hoy, no veía quién decía Eliana, nosotras y nosotros hoy, por lo menos es la postura de la cátedra, no entenderlo más al patrimonio como un atributo de la persona, es decir, lo sacamos de aquel lugar que ocupaba vinculado, unido al sujeto de la relación jurídica, es decir, a la persona, y lo trajimos hacia el otro elemento también importante de la relación jurídica, que es el objeto. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Esas teorías clásicas, o la teoría tradicional, sobre todo armada o desplegada a lo largo del siglo XIX, que entendía al patrimonio como una universalidad jurídica, como un recipiente independientemente de qué tenía dentro, ¿sí? Si tenía más, tenía menos, tenía mucho o no tenía nada. Al entender esas teorías clásicas, que el patrimonio era una universalidad jurídica, que el patrimonio era un atributo de la persona, no la podían pensar o no podía pensarse a una persona sin patrimonio. O por el contrario, a una persona con más de un patrimonio. Por eso ustedes van a ver que en esa teoría clásica del patrimonio entienden a la persona, al patrimonio como único, que la persona no puede tener más de uno, ¿sí? Único, indivisible. Claro, con el tiempo empezaron a aparecer las críticas a esa idea de el patrimonio en tanto atributo. Fundamentalmente porque no podían responder o quedaba corta esa teoría para hacerle frente a determinados problemas sociales o incluso personas que podían no tener ningún patrimonio. Entonces, ¿es un atributo verdaderamente? Y ahí empezó a cuestionarse esa idea del patrimonio en tanto atributo y ubicarlo más hacia un elemento en tanto objeto de las relaciones jurídicas. El patrimonio como aquel que comprende los bienes y las cosas que puede tener una persona en tanto humana o en tanto jurídica. Y también en esa idea de patrimonio como herramienta comprensiva de bienes y de cosas, también la doctrina fue variando la idea de qué son los bienes. Entonces, y eso también se fue ampliando. Partimos de una idea muy estrecha acerca de bienes. Prácticamente en los primeros códigos del siglo XIX se entendía que se reflejaba directamente a los bienes con aquello que tenía contenido patrimonial únicamente. Hoy en día, a la luz del siglo XXI, eso se fue ampliando enormemente. Es uno de los conceptos, y sí verdaderamente útil, más que el del patrimonio, el de bienes, es uno de los conceptos que más ampliaciones ha tenido, y nosotros mismos en esta materia lo corroboramos
desde los primeros artículos del código, en donde asemejamos la idea de bienes directamente a derechos. Entonces, cuando hablamos de bienes, es sinónimo de derechos, y por ende podemos tener derechos con contenido patrimonial, derechos sin contenido patrimonial. Es decir, exorbita la idea de bienes incluso a la del patrimonio mismo. Pero volvamos un poquito hacia atrás. Eso fue un poco la evolución de esta idea de patrimonio, que si ustedes van a las teorías clásicas en el siglo XIX, cuando en lo único que coincidían los distintos autores clásicos era en esta idea de ubicarlo como atributo de la persona. Sabían que lo tenían que ubicar vinculado al sujeto, casi inescindible al sujeto, pero tenían problemas para conceptualizarlo. A algunos se les confundía la idea de patrimonio con la aptitud de tener derechos, prácticamente. Si uno va a los viejos manuales que explican la evolución de la idea de patrimonio, en muchos de esos se confundía, es decir, la aptitud de tener derechos con contenido económico prácticamente representaba la capacidad patrimonial de la persona. Fue muy criticada esa idea por esa evolución que fuimos diciendo, y también dejada de lado la utilidad de la noción de patrimonio, es decir, de la entelequia patrimonio, tal como fue pensada en el siglo XIX, para el derecho, es decir, no tiene hoy prácticamente una utilidad práctica. Lo que sí tiene utilidad, y mucha, es ese contenido que se le dota al patrimonio, que son los bienes y las cosas. Tal es así que el Código Civil y Comercial actualmente no da un concepto de patrimonio. Ya vamos a ver que solo lo menciona en el artículo 15, habla de los bienes y de las cosas precisamente, que es lo que después se va a ocupar de clasificarlos, de establecer cómo es el sistema de transmisibilidad y una serie de efectos jurídicos respecto a los distintos tipos de bienes y cosas, pero el patrimonio lo menciona allí en un renglón en el artículo 15, y no se retoma esa idea. En tanto, entendiendo una discusión, como les decía al principio, que ha perdido actualidad para el derecho. Sin embargo, nosotros recurrimos todo el tiempo a esa idea. ¿De qué es ese recipiente vacío? ¿Cómo se compone? Bueno, se compone de derechos, de bienes inmateriales y de cosas materiales, y también de deudas. No nos olvidemos de las deudas, que también componen a ese patrimonio, y a veces superan, el debe supera el haber. Bien, estoy intentando compartir acá. A ver qué están hablando en el chat. Bueno, ahí Matías habla de la intransmisibilidad. Esto está posicionado en las teorías clásicas. Es intransmisible en vida porque nadie puede despojarse de su personalidad salvo en caso de muerte. Esas son las teorías clásicas que decían, es indivisible, es único, una persona solamente puede tener un solo patrimonio, y además es intransmisible porque como la ubicaban inescindiblemente a la persona, obviamente no iba a poder transferir todo su patrimonio. Pero entraba rápidamente en contradicción, porque si bien no se pueden transmitir las universalidades patrimoniales, salvo por una sucesión, salvo motivo de sucesión, sí se puede transmitir parcialmente. Y llegaban al extremo los clásicos de
de cuestionar o de problematizar acerca de, bueno, quien no tiene absolutamente nada, ningún bien a su nombre, más no tiene patrimonio, entonces, o no tiene, peor aún, no tiene personalidad, porque si lo ubican como un atributo, y ahí entraban en contradicciones que a vistas de las teorías contemporáneas no han podido ser saldadas. Sí, Mariela. Yo sigo intentando compartir. No, porque ahí, por ahí yo contesté para que corrija cualquier cosa. Matías, creo que fue él que puso que un indigente no tiene patrimonio porque no puede sacar un crédito o algo así. Yo le puse que un indigente sí tiene patrimonio, hasta los propios harapos o ropa que puede tener puesta o los bagallos que usted a cuestas, eso es su patrimonio. Sí, eso es lo que sostenían los clásicos, ustedes todos lo deben haber visto en los libros, lo deben haber visto esa discusión. ¿Y qué le respondían a eso? Exactamente. Si pierde utilidad, termina siendo una discusión meramente formal y se olvida de la utilidad que puede tener el patrimonio en sí para el derecho. Esa es una de las críticas que se le hace. Está muy bien. Eliana, ¿vos querías decir algo? Sí, era mi clase, pero bueno, muy bien, pero usted llegó tarde. Palabras más, palabras menos, estamos de acuerdo, así que usted siga nomás. No, yo pensé que era las 7:30. ¿Cómo va a ser a las 7:30? ¿Por qué pensé que era las 7? Encima, hoy, ya desde ya le pido disculpas, me tengo que retirar antes, yo sé que es una noticia muy triste, un viernes a las 8:30 de la noche que yo les diga esto, pero sí, les pido una disculpa. No sé si lo voy a superar, pero bueno, no importa. Por eso, lo digo con tiempo para que lo vayan procesando. Así que bueno, vamos a tratar de avanzar con esto. El tema me de gustan las intervenciones. ¿Cómo? El tema de patrimonio siempre se refiere, tiene una línea, apunta siempre a lo económico. En los tres primeros renglones marca lo que va a ser el desarrollo del texto. Siempre va a decir que es de valor, tiene que ser de valor, que al derecho le interesa por ese lado, más que una discusión filosófica si tenés otros derechos. Más que nada como para aplicación, así lo entiendo yo. Para poder aplicar este tema del patrimonio, lo que hace el derecho es ponerlo en valor para una función, como una plataforma, un soporte de la persona. Eso es lo que hace. Me gusta esto que agregás, está muy bien, y lo uno a lo que dijo Andrés, que él hablaba de las críticas que se le hacía a la teoría clásica, justamente porque la disquisición es esta, bueno, es la ropa que tiene puesta, que es una postura y que es lo que planteaban los clásicos, pero la crítica que se le hace, bueno, no nos olvidemos que todo instituto jurídico tiene que tener una función, y como decía antes el compañero, la responsabilidad que se puede afrontar con el patrimonio, porque en definitiva ese conjunto de bienes, de cosas que carguen esa bolsa que decían los clásicos, va a dar cuenta de si le puedo hacer, qué espalda tengo para responder a mis obligaciones, porque en definitiva, luego de toda esa discusión acerca de la naturaleza jurídica que ha sido muy contradictoria a lo largo del tiempo entre las propias escuelas, las clásicas y las posteriores, lo que queda claro que en definitiva
eso que termine conformando el patrimonio es nada más ni nada menos que la espalda que la persona tiene para hacer frente a las deudas. Deudas que tendrán su origen en distintos tipos de obligaciones que ustedes verán el año que viene en la materia obligaciones, ¿sí? Cuando nosotros en derecho civil hablamos de que la persona debe responder por sus deudas, ese responder es que pueda hacerle frente, que pueda pagar las obligaciones, saldar las deudas. ¿Y con qué lo hará? Con eso que puede ser mucho, que puede ser poco, que esté en esa bolsa, al estilo de los clásicos, Tiene que servir como patrimonial. Y garantía a de los acreedores. veces, ¿cómo? ¿Cómo, Mariela? Tiene que servir como garantía para los acreedores. Claro, ahí está el otro punto importante. Les decía, hoy en el Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial no encontró ninguna utilidad en poner un concepto de patrimonio. Decíamos, no hay un concepto, lo menciona, cómo está conformado en el artículo 15, ahora vamos a ver, y hay básicamente dos artículos que se ocupan de eso, el 15 y el 242, que se refiere a cuál es la función, y esto lo uno a lo que decía Eliana, cuál es la función principal de ese conjunto de bienes y de cosas que tiene la persona. Una Y pregunta, la profe, función, ¿por qué el código no da una definición de esto, de patrimonio? porque no es unánime. Y además porque el código, desde los fundamentos del código, dice, no, es una postura que no mantiene siempre, pero en gran medida, que avisa que no va a dar conceptos. Que no va a dar conceptos porque no es función de un código dar conceptos, sino que es una función y un trabajo de la doctrina y de los textos de estudio, pero que el código en general va a evitar deliberadamente dar conceptos, que es una posición totalmente distinta a la que había adoptado Vélez Sarsfield en su Código Civil del siglo XIX. Pero también es muy lógico este cambio. Vélez Sarsfield hizo doctrina con el código, por eso tenía que poner los conceptos, por eso las miles de nota que estaban al pie del código. Hoy el código prefiere dejar afuera los conceptos. Lo mismo sucede con persona. Fíjense que con temas muy conceptos o institutos jurídicos muy estructurales, ha decidido sacar los conceptos que antes tenía. En persona misma también decide deliberadamente sacarlo. Pero sí hace esta referencia en el artículo 15 cuando habla de la titularidad de los derechos. Y fíjense, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme lo que se establece en este código. Y acá me da la punta para adentrarnos a lo que veníamos diciendo, la cuestión de los bienes y de las cosas. Los bienes, entonces, ¿cómo está conformado ese patrimonio? Por bienes. Bienes en sentido amplio. Van a encontrar en los textos que les van a hablar de bienes en sentido amplio y bienes en sentido estricto. Bienes en sentido amplio comprende los bienes inmateriales. ¿Me siguen? Los bienes inmateriales, es decir, que no tienen materia, que son los derechos. ¿Sí? El patrimonio, no tengo acá un gráfico ni tengo un pizarrón, pero el patrimonio está conformado por bienes. Bienes en sentido amplio, porque a su vez vamos a ir separando. Hay bienes inmateriales, que son nada más ni nada menos que los derechos, y bienes materiales,
que nuestro código le llama cosas. Entonces, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo que se establece en este código. Y después, mucho más adelante, en el código vuelve a aparecer la idea de patrimonio en el artículo 242, en donde, como algunos de ustedes decían, ya habla directamente de la función. Bueno, ¿cuál es la función de ese patrimonio, de ese conjunto de bienes de la persona? Ser el respaldo para poder hacer frente a sus obligaciones. Y entonces aparece esta idea del artículo 242 que habla de todos los bienes del deudor, ya lo ubica a la persona, ese sujeto, nuestro sujeto de la relación jurídica, ya acá lo ubica como deudor, ¿no? Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo de la garantía común de sus acreedores? ¿O qué quiere decir este artículo, si ustedes lo leyeron? ¿Se entiende? Claro, le está marcando la utilidad del bien. Claro. Yo lo veo así, cuando alguien quiere poner un negocio y no quiere hacerse responsable si va a ser deudor o no tiene bienes a su nombre. Yo lo vi un montón de veces. Hay personas que trabajan y que no figuran en ningún lado, solo hacen el trabajo para no responder en caso de que lo hagan mal, o por ejemplo, Bueno, los que tienen trabajo y no quieren pagar la cuota de los chicos, no trabajan en blanco para que no se los puedan. bueno, sí, De ese pero lado, pensemos, así lo pienso yo. sí, esos son personas que evaden sus responsabilidades patrimoniales. Pensemos en la regla general. Acá está hablando de la regla general. No nos vayamos hacia las cuestiones de los ilícitos porque vamos a generar confusiones. Por supuesto que está relacionado a esto, pero la regla general es lo que plantea el artículo 242. ¿Cómo decías, Andrés? Sí, un crédito hipotecario. Sí, Es el respaldo. es el respaldo, exactamente. Lo que está diciendo ahí que ese patrimonio, ese conjunto de bienes es el respaldo que tiene el deudor. Nosotros cuando vamos a pedir un crédito, se pide un crédito al banco, prestan dinero, les van a dar más, menos crédito según esa solvencia. ¿Qué le van a pedir? Le van a pedir un recibo de sueldo para ver si tienen ingresos. Posiblemente, dependiendo del tipo de crédito, pueden pedirle que acredite solvencia, ¿sí? A ver, mostrame cómo está compuesto tu patrimonio, para asegurarse de que tu patrimonio no está compuesto únicamente de deudas y que después no les pagues, básicamente, que no puedas, que rápidamente incumplas las obligaciones. Eso es lo que dice el artículo 242. El patrimonio, es decir, ese conjunto de bienes, pensémoslo como la mochila que tiene este sujeto, es lo que va a asegurar el pago de las deudas. Y es una garantía ¿para quién? Para el acreedor. Porque si yo contraigo una deuda, es decir, si yo tomo un crédito y no lo pago, mi acreedor, que en este caso es el banco, si lo voy a pedir al crédito a la entidad bancaria, el acreedor va a poder cobrarse y va a decir, bueno, a ver, ¿qué tenés? Y va a poder cobrarse embargando el sueldo, o si era un crédito hipotecario, embargando un inmueble. ¿Se entiende?
no crédito hipotecario, crédito con garantía hipotecaria, embargando un inmueble. Eso es básicamente lo que establece el artículo 242, que es el ABC. Nada más ni nada menos. Sí, Mariela. Ven que estoy buscando. Una consulta, algo cortito. ¿Por qué una persona, pues me pasó, mi hija alquilaron con el novio un departamento? Él tiene la casa de los padres, si bien viven los padres, está a nombre de él, y bueno, un vehículo que lo tienen ellas con el hermano. ¿Por qué no es válido eso como garantía en un contrato de alquiler, sino que se tuvo que llevar, bueno, como garantía, 2 recibos de sueldo de otras personas y 2 garantías propietarias? Pero fuera, o sea, él no puede poner esta casa que tiene a nombre de él como garantía. No, porque en ese tipo, y por lo general, en otros tipos de obligaciones, como por ejemplo los contratos de alquiler, es muy claro que las garantías las presten terceras personas. Digamos, que se busquen por fuera del patrimonio del deudor. Claro, en este caso ¿Sí? no tiene nada que Pero ver el patrimonio, primero, por más que la persona tenga. por más que la persona tenga patrimonio, pero primero, cuando suponete que la persona no pague, primero se intenta cobrar a la persona, luego a las garantías. Eso además es un principio Sí, eso siempre, sí, pero no del entendía derecho. por qué. Porque Si refuerzan las teniendo bien, garantías, porque se refuerzan las garantías patrimoniales, a más de la garantía propia, que significa el patrimonio propio del deudor por el 242, refuerzan con garantías de terceros, ¿sí? Y es bien. una costumbre comercial, es una costumbre en Sí, o sea, los serían como contratos. garantías extras. No significa que en caso de que ellos no pagaran, que obviamente sí, que primero no fueran por el patrimonio de él, en este caso. Claro, Y no después, significa eso. posteriormente, o sea, primero va el de él y después, Primero como frente al deudor, respaldo. claro. Bien, gracias. Pero si no paga, puede recurrir a las garantías. Claro. Pero eso es aparte, cubre, o como vos bien decís, extra de la función principal que tiene el patrimonio, que es lo que dice el 242. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias. esa es la función principal que les mencioné, y la única mención que aparece en el artículo 242, en el artículo 15 y luego en el 242. Ahora, en el artículo 15, me voy a detener acá y volver al tema de bienes. Dice, los bienes que integran su patrimonio, decimos bienes en sentido amplio, comprenden a los bienes inmateriales, que son los derechos, y los derechos mencionados en el artículo, a ver si lo puse acá. Acá, bienes y cosas. El artículo 15 hablaba de que ese patrimonio está conformado por bienes. El artículo siguiente, que es el 16, empieza a desglosar la idea de bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15, que es en realidad el único párrafo que tiene, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Esto es un agregado que ya había hecho, que ya lo traía el código anterior, lo referido a la energía y a las fuerzas susceptibles, fuerzas naturales susceptibles de apropiación, decía el código anterior, y puestas al servicio del hombre, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, entran en el régimen de las cosas. Le van a ser aplicable toda la normativa referida a las cosas. Esto estaba en el código anterior. Estaba en el código anterior lo de las disposiciones aplicables a la energía y decía, y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, decía el viejo código,
y acá se modificó la fórmula en el de susceptibles de ser puestas al servicio, bueno, del hombre, de la persona. Claro. Bueno, cuando fue agregado lo de la energía, que fue la 17711 en el código anterior, fue a raíz de fallos, de conflictos concretos por robo de energía, por cuestiones de energía que sí tienen una apreciación y que no encontraban ninguna normativa en el código. Entonces se las igualó por medio de este artículo, en el tratamiento normativo. Y allí quedó. Y hoy se discute esa ampliación, no solamente en su origen de la energía, ya sea eléctrica, eólica, sino también se piensa en otro tipo de, en base a la tecnología y demás, en qué otro tipo de bienes inmateriales con contenido patrimonial pueden ingresar acá. Es decir, esta es una ventana, una puerta abierta a todo tipo de energía, claro, comercializable, que puede ser de gran valor. Entonces, los bienes, les decía, es una idea o un concepto que ha quedado ampliado por lo menos en dos sentidos. En un primer momento pensábamos en los bienes e inmediatamente linkeábamos a bienes patrimoniales y de una sola persona. Hoy nos dice el código ya en el artículo 15 y en el 16 fundamentalmente, ojo, que hay bienes que tienen contenido económico, que ahora a renglón seguido los vamos a ver, pero hay bienes que no tienen contenido económico, que eso ya los vimos nosotros y los vimos porque son objeto de los derechos personalísimos. Bienes que están por fuera del comercio, que son los del artículo 17, los derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano, sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social. Solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan leyes especiales. Eso fue un agregado que hizo el código, lo cual está muy bien, porque si este código se ocupó de regular los derechos personalísimos y le dio tanto espacio a ese tipo de derechos que no tienen, que están por fuera del comercio, que no tienen contenido económico, está muy bien que al momento de hablar de los bienes digan, bueno, ampliamos la noción de bienes, ya no son solamente los patrimoniales, sino también hay bienes extrapatrimoniales, que los vamos a llamar derechos y que los vamos a ubicar en el artículo 17. Ahora bien, hay otros que sí van a conformar el patrimonio, que sí tienen contenido económico, y ahí tenemos una subclasificación de esos bienes que sí tienen contenido económico. Hay bienes inmateriales con contenido económico, por ejemplo, el caso de las energías, y hay bienes materiales con contenido económico, y eso lo vamos a llamar cosas. Eso ya venía de antes. Los bienes materiales de contenido económico conforman el patrimonio, se llaman cosas. Y el código se ocupa en varios artículos a clasificar las cosas. ¿Para qué las cosas que componen el patrimonio? Y eso, ¿para qué o por qué? Porque fundamentalmente si nos vamos a dedicar o si miramos únicamente el área del derecho civil, nuestro campo de acción, nuestro derecho civil y el área patrimonial, lo que tiene que ver con el contenido económico, siempre las disputas se van a dar sobre este tipo de bienes, los inmateriales con contenido económico y las cosas. Y es importante saber de qué estamos hablando porque estos artículos, esta clasificación que vemos ahora de las cosas consideradas en sí mismas, vamos a ir siempre a esos artículos para ver
cuál es la norma que los regula. ¿De qué vamos a discutir? No es lo mismo, ya lo vamos a ver ahora, si estamos hablando de una cosa mueble o de una cosa inmueble. La primera gran clasificación de las cosas es si es inmueble o es mueble. Como su nombre lo indica, el inmueble es el que no se mueve. Los muebles son las cosas que pueden moverse por sí mismas o por terceros. Quiero buscar el código. A partir del artículo 2, esperen que tengo acá mi código. A partir del 226, si no me equivoco, encontramos esta clasificación. Cosas inmuebles. Ay, perdón. Bien. Las inmuebles, igual las inmuebles las tenemos en el 225. Sí, yo también tengo en el 225. Sí, 225. ¿Cuáles son los inmuebles? Ahí el código hace una subclasificación. Por eso digo, esta clasificación está llena de subclasificaciones, pero es útil. Entonces el código divide los inmuebles, es decir, los que no se mueven, pueden ser inmuebles por naturaleza o por accesión. Entonces el 225 habla de los inmuebles por naturaleza y dice, son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Ríos subterráneos, fundamentalmente los minerales, petróleo. El suelo. Y las cosas incorporadas a él de manera orgánica, los árboles. Artículo 226, inmueble por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su accesión, su adhesión física al suelo con carácter perdurable. Ahí lo que importa es el carácter de perdurabilidad, ¿no? Es decir, que no se vaya a sacar. Siempre el ejemplo del libro es una carpa, por ejemplo. ¿Es un inmueble? ¿Podemos pensar, por el concepto del 226, podemos pensar que una carpa en un camping es un inmueble por accesión, si bien está adherida al suelo? ¿Sí o no? ¿Cumple los requisitos del Profe, 226? otro ejemplo sería, por ejemplo, un árbol. No, no Sí, cumple los Esperamos es un un... requisitos. inmueble. Una maceta no, por ejemplo. Alguien dijo lo de la carpa y no sé qué dijeron. No Carpa tiene que no carácter cumple los de requisitos. perdurable, no tiene carácter de perdurable. De perdurable. Claro, Analía, claro, no tiene carácter de perdurable, distinto es la casa. La casa sí porque tiene cimiento, es perdurable. Ahí en las Exacto. escrituras dice todo lo que es plantado, clavado. Todo lo plantado, clavado. Y fíjense Claro. esto, lo importante que es en algunos conflictos luego de divisiones de condominio, de divisiones de sociedades conyugales, en donde se construye una casa en un terreno ajeno y justamente el consejo es nunca construir una casa en un terreno ajeno por estas cuestiones de que se convierte en un inmueble por accesión, por ese carácter de perdurabilidad. Profe, una pregunta. Y además, Perdón. Hay casos en los que, por ejemplo, hay un árbol en un terreno y la fruta cae del otro lado, de la otra bueno, casa. Bueno, ahí se generan como conflictos ahí entre está. de quién es el... Y es interesante porque algunos ejemplos parecen muy sonsos o muy pavos, pero esto, trasladado a escalas de conflictos que pueden ser desde simples conflictos de vecinos que tienen un interés patrimonial nimio a grandes conflictos
por grandes cuestiones patrimoniales, porque una cosa es que se le caiga una manzana en el terreno del vecino, otra cosa es que estemos hablando, como también ocurre, y es los casos que llegan a veces en cuestiones de conflictos con divisiones de terrenos y de campos, en donde no están tan claras las divisiones, y estamos hablando de grandes frutos naturales o de cosechas enteras, o más aún si hablamos de Medianera, profe. de minerales y demás, ya estamos hablando de otro tipo de contenido patrimonial, y sin embargo, tanto ese conflicto chiquito del vecino de la manzana con las grandes, de los grandes quintales, van a venir a mirar estos artículos del código que estamos ahora viendo en la clasificación para ver en dónde los encuadramos, porque según dónde encuadren, va a variar su regulación jurídica, como dicen acá estos artículos. ¿Se entiende? Por eso, de ahí la importancia, y tiene una gran importancia práctica, el saber si estamos hablando de bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Por qué? Es la mayor división de bienes. Entonces decimos, los inmuebles pueden ser por naturaleza o por accesión. Ahí antes el compañero decía, bueno, un árbol es un inmueble por accesión, como dice el suelo, y es una accesión orgánica. Distinto a una maceta, que es una cosa mueble, lo traslado. O sea que le van a caber distintas regulaciones jurídicas. ¿Por qué nos interesa? Porque el ordenamiento jurídico, ahora la cosa cambió bastante, pero tradicionalmente, cuáles son los tipos de cosas que han tenido mayor valor económico, los bienes muebles o los muebles. Los muebles son los que se mueven cualquiera. Este mate es un bien mueble, esta mesa es un bien mueble. Históricamente, lo que ha tenido más valor económico Los han sido los bienes inmuebles. inmuebles. Por eso, para los bienes inmuebles hay todo un sistema de regulación, no se transmite de la misma manera la propiedad. Yo, si quiero regalarles este mate, con el solo hecho de entregarlo, ya estoy transfiriendo la propiedad. No necesito inscribir en ningún lado, no hay un registro para la entrega del regalo de este libro, la venta de este mouse. No hay, porque se entiende que son cosas de menor contenido económico. En cambio, para los bienes inmuebles rige toda otra regulación. Se debe hacer, habrán escuchado que se debe hacer la escritura pública y luego escribirla en el registro. Son distintos pasos. Se puede hacer un boleto de compraventa primero, luego suscribir la escritura y luego escribirla en un registro de propiedad para darle oponibilidad a tercero. Eso lo vamos a ver en su momento. Es decir, tiene diferentes pasos, que obviamente las cosas simples, cosas muebles, no lo tienen. Claramente, eso implica y tiene un montón de consecuencias. El hecho de que entre en una clasificación o otra, ya vimos que para la transmisión de los derechos ya es una gran diferencia. Los momentos o los plazos de prescripción, cuando yo me encuentro una cosa mueble, prescribe, es decir, puedo convertirla por el simple paso del tiempo como una cosa propia, van a ser muy distintos los plazos a una cosa mueble, si yo me encuentro una pelota en la calle, a si lo que voy a ocupar va a ser un inmueble. Ustedes habrán escuchado hablar de los famosos juicios de usucapión, que es cuando alguien reclama una propiedad que viene detentando, cuidando por el paso del tiempo. Obviamente son mayores los plazos en el caso de los inmuebles. Y así una gran cantidad de efectos y consecuencias jurídicas que van a variar enormemente si entra en una u en otra clasificación. Ahora bien, les decía, esto ha sido históricamente así, esto ha sido así desde el código del siglo XIX y lo hemos mantenido en este código, pero lo que no podemos hoy obviar es que esto se ha relativizado bastante porque hoy podemos tener prácticamente bienes muebles
o bienes que no son inmuebles, como por ejemplo acciones en la bolsa o cualquier otro tipo de valores que no son inmuebles, que pueden valer mucho más. Pensemos simplemente en lo tradicional, en balsones, en una acción en la bolsa de comercio, una acción en Microsoft. Va a valer mucho más que cualquier terreno posiblemente en cualquier lugar, digamos. Esto se ha relativizado bastante, sin perjuicio de lo cual sigue siendo una clasificación muy útil, muy válida, y que sigue marcándonos las diferencias de regulaciones entre muebles e inmuebles. Entonces, es importante esta clasificación y tiene muchas consecuencias jurídicas. Las cosas muebles no tienen una subclasificación. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Y ahí otra gran discusión que se ha dado a lo largo de estos últimos años, fíjense. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Lo de la fuerza externa, claramente todas estas cosas que ustedes pueden tener alrededor ahora en su escritorio. El tema y lo que ha dado mucho a discusión es el tema de las que se desplazan por sí mismas, los semovientes, los animales de granja, de campo, que también tienen un valor económico, e incluso, y esto es lo que más se ha discutido y que tanto se ha escrito en los últimos años, los animales, no solo de granja, de campo, sino también los domésticos, que hoy hay un gran sector, e incluso hay fallos jurisprudenciales que se hablan de los seres, de las personas no humanas, ¿sí? que engloban a determinados tipos de animales, sobre todo los animales domésticos. Entonces, Mi perro es mi hijo, señorita. Señor, escuchaste. Bueno, justamente. Es más, si ustedes buscan artículos jurídicos de los últimos años, se ha avanzado, cada vez se corre más la frontera y se problematiza más estas viejas clasificaciones que tenemos y que tenemos desde el código original, con los animales, con los semovientes. Con respecto a los animales domésticos, no solamente se habla de esto de personas no humanas, sino también hay algunos artículos que han defendido hablar de familias interespecies. Y ha habido podemos correr la frontera mucho en este tema. Pero hay divorcios con regímenes de visita para el perro, para el gato. Claro, y eso, para poder establecer esos regímenes de visita, quienes los han establecido, no sé si los llaman así porque o qué nombre les ponen, es porque consideran este tipo, claramente no lo están considerando dentro de las cosas, como lo estamos viendo acá y como lo ha adoptado el derecho civil clásico desde siempre. Sí tiene gran utilidad en esto de los animales, de los semovientes, ¿no? De los animales sobre los que se comercian, ya sea y demás. Y que tienen mucho valor económico, obviamente. Sí, que no, son carísimos. Entonces, esa es ubicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estos artículos, el 226, el 227, el 228. Bueno, el 228 les habla de las cosas divisibles e indivisibles, y ahí otra vez son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa en sí misma. Es decir, cuando podés dividir la cosa y no se desnaturaliza. Esto sucede sobre todo en las cosas que se pueden fraccionar, como
pensemos en los elementos para la construcción, en la arena, la tierra, ¿sí? Se puede fraccionar y en distintas partes, es divisible y sigue siendo la tierra misma, la tierra en tanto terreno. Ahora, se puede fraccionar y se puede dividir siempre hasta un límite. En todos los municipios existen ordenanzas y disposiciones municipales que permiten la subdivisión de los terrenos hasta un límite, hasta un mínimo. ¿Cuál es el límite? Que no se convierta en una unidad antieconómica. Uno no puede dividir hasta el infinito un terreno, ¿sí? Hay un límite y eso es marcado por las legislaciones locales, las normativas locales generalmente. Bueno, la tierra es divisible hasta ese límite. Lo indivisible es aquello que no puede fraccionarse sin desnaturalizarse. O sin que pierda su función. Un ejemplo que nos habían dado en otra materia, por ejemplo, es un auto. O sea, un auto, si bien uno dice sí, lo desarmo, pero al desarmarlo son piezas, deja de ser el auto. Deja de ser la unidad entera en sí misma, un televisor. Claro, uno tiene distintas partes. No funciona. Exacto. Vos decís, bueno, pero tiene partes, el control remoto y demás. Sí, bueno, pero la unidad funciona así. Claro. Después, lo mismo con las cosas principales y la otra clasificación, que esa está en el artículo 229 y 230, que a veces no se le presta demasiada atención hasta que nos damos cuenta nuevamente en los juicios en divisiones, en los divorcios, en las divisiones de las sociedades conyugales, en las divisiones de las sociedades de empresas, uno ve ahí muy claramente todo este tema, porque hay que entrar justamente a dividir. Y el concepto de lo principal y lo accesorio se torna muy importante, porque el principio general es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces no se puede dividir esto que decíamos recién, que es un ejemplo pavo, pero lo de el televisor y el control remoto. ¿Sí? De lo principal sigue la suerte, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, se va a ir junto. Y acá lo mismo, 230. Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la que depende o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal. El régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición en contrario. Entonces ahí, ojo, porque a veces la cosa puede puede ser una cosa mueble si está suelta, pero al ser accesoria, por ejemplo, a veces se ha dado, a veces en las divisiones de los campos, el tema de los alambrados, que a veces no es una simple tranquera. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros digo esto porque son ejemplos concretos y de casos reales, digamos. ¿Quién se queda con el alambrado, por ejemplo? Bueno, sigue la suerte de lo principal, la división tendrá que ir por otro lado. Y fíjense que ahí el régimen legal del cerco es el del inmueble. Profe, fungible y así cosa por cosa se tiene que ir viendo. Otra cuestión fundamental es el de los frutos y los productos. Sí, Eliana. Fungible. Ah, ahí va. Lo de fungible tiene que ver con algo que pueda cambiarse por otra cosa. Algo fungible es algo que puede ser cambiado por otra cosa. El dinero es perfectamente fungible, es decir, un billete de 100 pesos es cambiable por otro de 100 pesos. Cosas fungibles, aquellas en que todo individuo de la misma especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. También sucede esto pasa que ahí hay, como bien indica acá, tiene que ser de la misma calidad y cantidad.
granos de trigo. Pensemos, obviamente, si cumplen con con esa especificidad, ¿no? De la calidad y Profe, la un inmueble también puede ser permutado, por ejemplo. Ahí hay que ver si es de la misma calidad, y cuando nos referimos a calidad, también es más difícil. Porque una cosa Tiene es que que ser idéntico. en una transacción se acepte cambiar un inmueble por otro. Pero eso no quiere decir que las partes entiendan que son perfectamente fungibles, porque cada una va a tener un valor distinto, porque está emplazado en un lugar distinto, porque el barrio va a determinar el valor, la construcción, es decir, eso no es Para ser perfectamente fungible tiene que fungible. ser la misma cosa, digamos. O Tiene sea, que para ser ser la misma fungible tiene cosa. que ser exactamente. No hay que confundir acá que vos puedas pagar un inmueble con otro y pagar la diferencia, pero eso no los convierte en bienes fungibles. ¿Sí? Bien, entonces se entiende la idea de lo fungible es eso. Vamos rápido porque me tengo que ir, pero no quiero dejar de mencionar el último, que es muy importante, el de los frutos y los productos. Vuelvo acá a que uno se da cuenta la importancia de esto cuando tiene que dividir patrimonios. ¿Cuándo nos damos cuenta de la importancia de esta clasificación y vamos a recurrir al artículo 225 y siguientes del Código Civil? Cuando nos toque dividir algún patrimonio, ya sea por lo que decíamos antes, un divorcio, una sociedad, frutos y productos. Y además esto de los frutos y productos es algo que aparece, ya nos apareció en varios temas de los que vimos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ausencia con presunción de fallecimiento? Que hablábamos de qué sucede si vuelve el ausente. Miren, y ahí hablamos del patrimonio también, y teníamos un patrimonio especial. Durante un tiempo le cuidábamos el patrimonio al ausente, ¿se acuerdan de eso? De ese periodo de prenotación reclamar, en pero donde no. no teníamos Sí, sí. un patrimonio propiamente dicho, sino que había que cuidarlo. Y es más, si llegaba a volver antes de que se cumpla el periodo de prenotación, los 5 años o los 80 del nacimiento, había que devolverle la cosa y había que devolver, Pero los ver qué frutos no. hacíamos, cómo le devolvíamos los frutos y los productos, si es que correspondía, según si fueran frutos o si fueran productos. Entonces, es importante. Vos le devolvés la cosa, la casa. Supónganse que la casa está alquilada. Es decir, que todos los meses hay inquilinos que pagan mes a mes ese alquiler. Esos alquileres se consideran en derecho frutos civiles. Hay distintos tipos de frutos. Los frutos naturales, que son los que conocemos, la manzana del árbol, los frutos civiles, y la doctrina también habla, aunque el código después los clasifica en esos dos, de los industriales. Que los industriales, por ejemplo, es en el caso de un campo sembrado, donde hay un trabajo humano, ¿sí? Vamos a obtener la soja, el trigo, que no es propiamente natural, sino que es luego de un trabajo, de una industria puesta para obtenerlos. Entonces, frutos naturales, frutos industriales y los frutos civiles, que son, por ejemplo, los alquileres que mes a mes se cobran. Los frutos es eso que la cosa produce sin que se desnaturalice, sin que pierda calidad. Los va a producir periódicamente y no se va a desnaturalizar, no vamos a ir perdiendo, no se va a ir desgastando la cosa principal, ¿sí? Pensemos en la periodicidad de la fruta del árbol, pensemos en la periodicidad de ese alquiler que recibimos todos los meses. En cambio, los productos es algo que también la cosa principal da, pero que sí desnaturalizan a esa cosa, se van a acabar en algún momento. El ejemplo más claro es el tema de los minerales, el petróleo, ¿sí? Es algo que la cosa produce, pero no es ni periódico ni eterno.
y a medida que se va consumiendo el producto, va disminuyendo también el valor de la cosa principal. Y hay algo fundamental que dice el artículo 233, además de clasificar y contar palabras más, palabras menos, esto que estamos diciendo, dice que en tanto los frutos y los productos no sean separados de la cosa, sigue la regulación de la cosa principal. Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Por eso, cuando cuando veíamos lo de si volvía el ausente y que había que devolverle, había que ver, bueno, ya se habían cobrado esos saberes, si ya se habían cobrado, no, los frutos consumidos no había que devolverlos. Sí, lo que se va a devengar, supónganse que volvía y tenemos un contrato de alquiler hasta fin de año. Bueno, a partir de lo que se cobre hasta fin de año, le corresponde. Ahora, lo ya consumido, no. Todo eso tiene que ver con esto que está regulado acá en el artículo 225 en adelante. Bueno, esto es lo fundamental con respecto a lo de la clasificación y a la regulación de las cosas en sí mismas, y los ejemplos que van poniendo los libros. Es lo que básicamente quería que veamos hoy acá. Después ustedes, y esto sí véanlo por su cuenta, es la otra clasificación. Hay dos clasificaciones. Clasificaciones de las cosas en sí mismas, esto de qué es, si es una cosa mueble, inmueble. Piensen que estas clasificaciones, como decimos siempre, no son compartimentos estancos. Una misma cosa, te pueden decir, bueno, a ver, esta mesa es un bien mueble, pero a su vez es indivisible, porque si yo la parto, no tiene más, no cumple la función. No es que voy a tener una mesa más chiquita, si voy a tener dos pedazos de maderas que no van a cumplir la función de mesa. Entonces, indivisible. ¿Es fungible o no fungible? Y sería no fungible en principio. ¿Consumible? Bueno, el tema del consumible también es otra cuestión discutible. Bueno, que se consuma al primer uso, que se consuma en un tiempo pequeño, porque después ustedes van a encontrar la disquisición en los textos con respecto, bueno, algo consumible, la comida, claramente, ¿sí? La ropa. Y después... Profe, perdón, una pregunta, ¿por qué una mesa no podría ser, o sea, sería no fungible? Bueno, salvo que tengas una mesa que sea exactamente igual, de las mismas características, la misma madera, pues no es lo mismo una mesa de roble carísima a una mesa de pino. Claramente ahí no hay fungibilidad posible. En tanto y en cuanto sean de la misma cantidad, calidad, etcétera, sí podría serlo. Pero en principio no, o sea, no está en la naturaleza de la cosa, ¿sí? Consumible y no consumible, principales accesorias, frutos y productos. Bueno, ¿cómo? A eso iba. Esta es la clasificación de las cosas consideradas en sí misma y la otra es en relación a las personas. Esto es, sobre todo, si son de dominio público o de dominio privado. Las cosas privadas, que son las que nos interesan en esta materia, pero después pensemos que existe todo un mundo de cosas y que también están enumeradas en el Código Civil y Comercial, y que ustedes tienen que saber que eso está ahí enumerada, que son las cosas de dominio público, las que le corresponden al Estado. Pero a su vez, el Estado tiene cosas de dominio público, pensemos, las plazas, los ríos, y también hay cosas de dominio privado del Estado, pero todo ese mundo de cosas que pertenecen al Estado son reguladas, si bien están enumeradas en el Código Civil y Comercial, son reguladas por el derecho administrativo, todo lo que tiene que ver con la propiedad de ese tipo de cosas, ¿sí? El programa
les pide esa clasificación, todos los textos los van a encontrar, es sumamente sencilla, y hasta ahí llegamos en esta materia, a que ustedes conozcan esa clasificación que les trae el código, que les trae los libros y que no van a tener ningún problema de verla. No el régimen de transmisión y todo eso, porque eso le corresponde al derecho privado, ¿sí? Al derecho público, perdón, en específico al derecho administrativo. La clasificación que más nos interesan es esta de las consideradas en sí mismas, que les pido que las estudien bien. Bueno, yo me tengo que retirar hoy. Les pido que pongan el presente acá en el chat. A grandes rasgos hemos visto esto que hace ¿qué elemento de la relación jurídica es esto? Todo lo que tiene que ver con patrimonio. El objeto, muy bien. El objeto. La semana que viene voy a decir algunas palabras con respecto a la protección de la vivienda, que es algo que antes estaba en una ley por fuera y que ahora el nuevo Código Civil y Comercial lo incorporó acá en unos artículos en el código, y que el programa se los pide en 1 o 2 puntitos y que no quiero dejar de mencionar. Dicho eso, vamos a empezar a trabajar con el tercer y último elemento de la relación jurídica, que es la causa, que es hechos y actos jurídicos. Tenemos 10 clases para dar todo lo concerniente a hechos y actos jurídicos, es decir, la causa de esas relaciones. ¿Estamos? ¿Fueron poniendo el presente? Sí, Profesora, Sí. disculpe. Sí, profe. Profesora, Sí, le quería preguntar Fernando. sobre la protección de la vivienda. ¿En qué artículo del código está como para ir leyéndolo? Ya te digo. 244. En el 244 hasta el 255. Por ahí. Son Bien. 10 o 11 artículos. Ahí estamos. 244 a... Sí, o más. Son algunos más, pero... Los que no me 250. La interesan. consulta queda para el martes a las 19, ya está. Eso, sí. Vamos a hacer, a pedido de algunos y algunas compañeras, una clase de consulta breve, no, en la medida de lo posible. El día martes, dijimos, día martes, sí, el que pueda, el que quiera, porque yo no puedo en otro momento y necesitamos en el horario de clases dar clases. Así que ofrezco conectarme un rato el día martes a las 19 horas para aquella que necesite, que tenga alguna duda de cara a el examen del día sábado, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, y Gracias. nos vemos el jueves. Lo último, perdón, Sí. ¿el link es el mismo el martes? Buenas tardes, buenas noches. El Sí, link. buena pregunta. ¿Listo? Sí, Rebeca, sí. Sí, lo podemos usar. Vamos a usar. Listo, gracias. Ahora avisamos en el grupo. El mismo que usamos para clase el martes a las El 19. mismo de la clase. Sí. Porque es un link recurrente. ¿Listo? Gracias. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau. Chao, profe.